padres de Mick Bujicic vieron a su hijo por primera vez, no sé exactamente qué es lo que pasó por su cabeza, pero me imagino que su alma se le cayó a los pies. Había nacido su hijo sin los dos brazos, sin una pierna, y la otra estaba totalmente deformada y muy pequeña. Es difícil imaginar el profundo dolor, tristeza, preocupación que tuvieron que pasar nuestros padres al ver a su hijo nacer así, sin extremidades. Posiblemente en ese momento surgieran preguntas, ¿verdad? ¿Qué propósito podría tener Dios con todo esto? Pero a pesar de todo esto, siguieron adelante. Lucharon por darle la vida más normal posible a su hijo. Mick pasó por momentos muy difíciles, sin entender por qué Dios permitía esto en su vida, cuando veía a los demás niños que tenían extremidades que eran normales. Incluso pensó en quitarse la vida a la edad de 8 años. Sin embargo, cuando llegó a los 15 años, se convirtió al Señor. Y lo hizo después de leer el capítulo 9 y los 3 primeros versículos del libro de Juan. Este fue el texto que le hizo creer en el Señor Jesucristo y entregar su vida a Él, porque empezó a comprender el porqué de todo aquello. Dice Juan 9, capítulo 9, verso 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sin duda las obras de Dios se manifestaron en este hombre de forma especial. Con mucha dificultad y lucha pudo enfrentar y superar esta debilidad. Hay muchísimos vídeos en internet de este hombre. Y se puede ver cómo es verdaderamente asombroso ver la forma como se desenvuelve en la vida, a pesar de sus graves limitaciones. Hoy en día este hombre se ha convertido en un conferenciante que viaja por todo el mundo. Pudo graduarse en no sé si 1 o 2 carreras, pero es evidente que su historia ha servido y sirve para tocar el corazón de miles de personas a lo largo de todo el mundo. Este hombre es un claro testimonio del poder de Dios, obrando y manifestándose en la debilidad. Hoy vamos a hablar de precisamente esto, y es algo que no nos gusta, porque lo que solemos hacer es esconder nuestras debilidades. A nadie nos gusta, ¿verdad?, mostrar nuestra parte débil. Ahora es evidente que todos las tenemos. Todos tenemos puntos débiles. Todos estamos muy lejos de la perfección. No hay nadie perfecto. Tal vez alguna limitación física, puede ser tal vez una enfermedad crónica, puede ser alguna limitación emocional, la cicatriz tal vez de algún trauma, un recuerdo doloroso, una personalidad difícil, tal vez dificultad para expresarse, tal vez una limitación intelectual que nos cuesta aprender cosas, alguna anomalía en tu vida, seguro que hay, y hay alguna de ellas que seguro que no puedes desprenderte de ellas fácilmente. Todos tenemos debilidades. Lo que ocurre es que tenemos una tendencia, voy a decir casi normal o natural, que es de tapar, esconder, ocultar nuestras debilidades. Nadie nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta mostrar nuestras debilidades, a nadie nos gusta que se nos vea frágiles.
Por esto una buena parte de nuestros esfuerzos van encaminados en trabajar nuestra imagen, en no dar una imagen demasiado débil. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, realmente es lo que hemos aprendido y lo que nos ha enseñado esta sociedad que nos rodea. Si damos una imagen débil, cuando vamos a hacer una entrevista de trabajo es posible que no consigamos el trabajo. Si damos una imagen débil, pues posiblemente vayamos a tener dificultad para coger novia o para coger novio. Si damos una imagen débil y nos dedicamos al comercio, pues es posible que nuestro producto no se venda bien. Necesitamos dar una imagen fuerte, una imagen adecuada. No podemos presentar debilidad alguna, ni flaqueza ninguna, ni en nosotros ni en nuestro producto. Así funcionamos, así funciona la sociedad en la cual nos movemos. Parte de nuestro éxito en la vida se produce en la medida en que escondemos o tapamos o no damos a conocer nuestras debilidades. Sin embargo, hay algo sorprendente y llamativo en la palabra de Dios, porque Dios parece que le da la vuelta a todo esto en su palabra. Y nos enseña algo que aparentemente es totalmente contrario. Jesús mismo, en el famoso Sermón de la Montaña que encontramos allí en Mateo 5, allí habla de esa serie de patrones o de características que tienen que tener aquellos que son hijos suyos, aquellos que creen en Él. Y la primera cosa que dice, ¿sabéis lo que es? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, aquellos que son débiles. El Señor Jesús comienza a decirnos que precisamente el reino de Dios comienza en o con nuestra debilidad. El primer paso que necesitamos hacer o necesitamos dar para recibir la bendición de la salvación de Dios es precisamente reconocer nuestra pobreza. Así se refiere la pobreza de espíritu y nuestra debilidad. Y esto es algo contrario a todo lo que nos pidamos a nuestro alrededor. Por esto mismo, a tantas personas les cuesta entender, comprender el Evangelio. Porque se acercan a Dios con la misma filosofía que nos enseña este mundo, que es enfocarse en la fortaleza humana, en lo que hacemos, en nuestros méritos, en hacer cosas buenas para Dios. Pero cuando hablamos de acercarnos a Dios, esto es un grave error. Esto es un grave error. Y este ha sido el problema de la humanidad a lo largo de los siglos. Las religiones buscan ganarse méritos, buenas acciones y agradar a Dios, pero el Evangelio no es así. El Evangelio comienza precisamente con la debilidad. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuestra salvación comienza cuando reconocemos nuestra debilidad ante Dios. En este caso tenemos que hablar de algo más que debilidad, ¿verdad? Porque tenemos que hablar, o tendríamos que hablar, para hablar de nuestra situación de pecado. Pero son cosas totalmente distintas, son cosas de debilidad y otra cosa es pecado. Ahora es evidente que ante Dios necesitamos sacar esa coraza de aparente fortaleza que todos tenemos y que solo de esta forma, si nos desnudamos delante de Dios, solo Él de esta forma puede obrar en nuestras vidas y bendecirnos. En el estudio que nos toca hoy estamos dentro de una serie de estudios que tratan o que tratamos, que hablamos de los propósitos de Dios, con que Él nos ha creado. Sabemos que no estamos aquí por mera casualidad y una de las principales razones por las cuales existimos es precisamente para servir a Dios. Fuera de este propósito, en la vida solo vamos a encontrar frustración, vacío. Pero necesitamos entender algo importante. Nuestro servicio a Dios no se basa en nuestra capacidad, sino que se basa en su poder. Los buenos resultados de nuestro servicio a Dios no dependen de nuestras capacidades, sino del poder de Dios. Necesitamos grabar bien esto en nuestras mentes. Dios actúa muchas veces de maneras sorprendentes. Y
Y vemos en la Escritura que tantas veces Dios usa lo débil para derrotar a lo fuerte. Y la historia de David y Goliat se repite a lo largo de toda la Escritura. Aún la semana pasada, nos recordaba Carlos, ¿verdad?, el caso de Gedeón, aquella historia. Israel contaba con 33.000 soldados, pero para Dios eran demasiados. Y Dios reduce ese ejército hasta solo 300 soldados. Y con esos 300 soldados derrotan a los enemigos, que en aquel momento eran los madianitas, más de 100.000 soldados. ¿Cómo es posible? Pues para Dios todo es posible. Pero Dios lo hace precisamente para demostrar a su pueblo, para enseñar a su pueblo que necesita confiar en Él. Y para enseñar a su pueblo que la fortaleza no se encuentra en ellos, sino que se encuentra en Él mismo. Fijaros lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 26 al 29. Dice allí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios utilizó un pequeño pueblo en el pasado para llevar a cabo su obra en este mundo. Un pueblo insignificante, dice Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así actúa Dios. Usa un pastor de ovejas y además tartamudo para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Usa una simple vara de madera para abrir las aguas del Mar Rojo. Usa un simple ruido que emite aquel pueblo para derribar las fuertes murallas de Jericó. Usa un temeroso y débil pueblo para expulsar a los poderosos habitantes de la tierra de Canaán. Usa un simple profeta para humillar a la vista de todos a 400 profetas de Baal. Y utiliza a su iglesia, que se compone de personas normales, no especialmente capacitadas, para llevar su mensaje poderoso por todo el mundo. Yo pienso que, y tengo pensado muchas veces, ¿por qué Dios no lo hizo de otra manera? Yo creo que podía haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué no tocó a los dirigentes del G20, por ejemplo? Hace un par de semanas se reunieron aquellos dirigentes del G20, que son los 20 países, como sabéis, más poderosos del mundo. ¿Por qué Dios no tocó los corazones de estos dirigentes y le transmitió allí su mensaje? Y estos dirigentes transmiten el mensaje a todo el mundo, ya estaba. El Evangelio habría llegado en un solo día a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo que tiene televisión, que tuviera televisión en casa. Dios no actúa de esta manera, y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. ¿Por qué Dios ha querido usar lo débil de este mundo? ¿Por qué? Verso 29 del texto que acabamos de leer: para que nadie se jacte en su presencia, para demostrar que Él es verdaderamente poderoso. Pero lo cierto es que Dios actúa de forma parecida en nuestras vidas. Dios también puede y quiere utilizar nuestras debilidades, y lo puede hacer de forma asombrosa. Lo cierto es que solo tenemos que poner nuestras vidas en sus manos. ¿Quién no conoce y quién no recuerda la historia de Ana? Ana, la madre de Samuel, una mujer que vivió hace mucho tiempo, un poco antes del año 1000 antes de Cristo. Posiblemente esta mujer tuvo que enfrentarse a la peor, vamos a decir, maldición que podía caer en una mujer en aquella época. Era la esterilidad. Ana pidió a Dios que le sacara este problema,
Y Dios no respondió. Pero sabemos que no siempre ocurre esto, como vamos a ver con la siguiente persona que vamos a considerar. En su época, ser mujer y estéril significaba prácticamente perder todo el sentido para vivir. La satisfacción y la realización de una mujer pasaba necesariamente por tener hijos en aquella época. Desde luego que es totalmente injusto, pero así se vivía en aquella época. Y Ana pasó un sufrimiento profundo. Y allí, si abrimos nuestras Biblias en 1 Samuel, no podemos leer porque el tiempo va pasando, pero vemos el sufrimiento tremendo de esta mujer. Agravado por una rival que tenía dentro de casa, que la humillaba. Dice el verso 6, por ejemplo, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Lloraba profunda e intensamente, un sufrimiento que le dejaba sin apetito. Y dice el verso 7, y así hacía cada año, de referencia a Elcana, ¿verdad?, su marido, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Bueno, así hacía, me refiero a Elcana, subía todos los años para rendir adoración a Dios aquí al templo. Pero aquí se refiere a la mujer, a la otra mujer que tenía, que era la rival de Ana. Dice, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Esto le producía una profunda aflicción y amargura de alma. Fijaros la expresión que utiliza el verso 10. Y ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Nuestras debilidades muchas veces son dolorosas y producen verdadera aflicción, así era el caso de Ana. Pero Dios las pone en nuestra vida para un propósito. ¿Para qué permitió todo esto Dios en la vida de Ana? Si Ana no hubiese puesto este problema delante de Dios, si no tuviese, mejor dicho, este problema en su vida, esta debilidad, es muy probable, o podemos pensar que seguramente no habría dedicado a su primer hijo para el Señor. Fijaros el voto que hace en el verso 11 del capítulo 1. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si Ana no tuviera esta circunstancia en su vida y esta debilidad, lo más probable es que no se derramara su alma delante de él y no presentara ese voto delante de Jehová, de presentar a su hijo y dedicarlo a Jehová. Pero está claro que lo hizo porque Dios tenía un propósito en la vida de Ana. Y esa debilidad que ella tenía, que era estéril, Dios lo estaba usando precisamente para este propósito. Ana también necesitó sentir que dependía de Dios. Y lo cierto es que muchas de nuestras aflicciones y debilidades nos ayudan a acercarnos más a Dios y nos ayudan a sentir más dependencia de Dios. Y yo pienso que si Ana no hubiese tenido este problema, difícilmente hubiese derramado su alma delante del Señor como lo hizo. Por lo tanto, nuestras debilidades también en algún momento pueden acercarnos a Dios de manera especial, como lo hicieron, o como lo hizo en este caso con Ana. Pero tenemos que preguntarnos cuál es nuestra actitud con respecto a nuestras debilidades en el servicio a Dios. Creo que para esto nos puede ayudar mucho la debilidad que pasó, que vivió el apóstol Pablo. No sabemos exactamente qué era lo que le ocurría a este hombre. Podemos suponer que era algo relacionado con la vista, pero no se sabe, nadie lo sabe. Ahora es evidente que era algo que le afectaba mucho. Posiblemente puede ser ceguera parcial, ¿no? Hay varias pistas que así pueden indicarlo, pero no lo sabemos. Sabemos que lo llamaba aguijón en la carne. Pero considerando esta debilidad de Pablo, vamos a ver en 4 cosas cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestras propias debilidades. Vamos a fijarnos lo que decía este hombre de su misma o de su propia debilidad. Si vamos a 2 Corintios, el capítulo 12,
desde el final del verso 5, 2 Corintios capítulo 12, el final del verso 5, dice allí el apóstol Pablo: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. El contexto aquí, bueno, casi de toda la carta, bueno, una buena parte importante de esta carta es que el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Está acreditando quién es, porque había muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que decían: no, este ni es apóstol ni es nada. Entonces el apóstol Pablo, en todo el contexto de esta última parte, pues defiende quién es y su apostolado, y fue llamado por el Señor. Este es un poco el contexto general, pero bueno, es importante también que sepamos esto. Bueno, y de mí mismo dice: en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. En el verso 6 del capítulo 12: sin embargo, quisiera gloriarme. Si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es evidente que este problema le causaba al apóstol Pablo un dolor agudo. Habla de aguijón, ¿verdad? Algo punzante, algo que le pincha, algo que le molesta de forma importante. Podemos pensar también que le causaba vergüenza, porque dice: un mensajero de Satanás que me abofetee. El ser abofeteado, ¿verdad? Algo que puede estar relacionado con la vergüenza, el sentir vergüenza, no sabemos qué era, ¿verdad? Pero algo que le afectaba de forma importante en su persona. De hecho, le pide a Dios que se lo quite, se lo pide en 3 ocasiones, menciona aquí. La respuesta vino a la tercera, y dijo con claridad: no. Vas a permanecer eso, con eso. Le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué 4 cosas necesitamos hacer con respecto a nuestras debilidades? En primer lugar, reconocerlas, sin cerrarnos con nosotros mismos. Nosotros muchas veces tapamos nuestras debilidades, incluso con respecto a nosotros mismos. No somos ni siquiera sinceros. Reconocer las debilidades, saber quiénes somos, saber dónde estamos. Y no solo las debilidades concretas que tenemos, sino también cómo somos y quiénes somos. Por otro lado, también saber y mirar a Dios y saber quién es Él. Roberto Jameson dijo: la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y la seguridad del hombre en sí es la oportunidad, una oportunidad para Satanás. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y la seguridad del hombre en sí mismo es una oportunidad para Satanás. Cuando somos conscientes de nuestra cabeza delante de Dios, solo en ese momento Dios puede cubrirnos con su poder y puede ayudarnos. Pero cuando nos sentimos fuertes y cuando nos sentimos firmes en lo que somos y quiénes somos, es precisamente cuando más fácil es que el diablo venga a nuestras vidas y produzca un verdadero daño en nosotros. Entonces, lo primero, y como hacía el apóstol Pablo, necesitamos reconocer nuestra debilidad, es reconocer quiénes somos y desde luego reconocer quién es Dios. En segundo lugar, alegrarnos de nuestras debilidades. Bueno, hay que hacer un matiz. No es alegrarse de las debilidades, no sé si está así, no, está bien, está en las debilidades. Es alegrarse en las debilidades. Gozarme, dice allí el apóstol. Verso 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo
en las debilidades, me alegro en. Es decir, literalmente estoy contento con las debilidades. Lógicamente las debilidades en sí no producen alegría a mi vida, pero sí me alegro, porque en medio de las debilidades puedo estar contento porque cuento con el poder del Señor. ¿Cómo es posible esto? A veces pensamos que alguien se alegre en las debilidades. Dice el mismo apóstol, por amor a Cristo. Por amor a Cristo me gozo. Y esa es la clave de nuestro gozo, de nuestra alegría. Las debilidades son necesarias en nuestra vida porque producen dependencia de Dios en nosotros, como le ocurrió a Ana, como le ocurrió al apóstol Pablo. Pero viene el orgullo y la arrogancia. Precisamente esta debilidad que Dios pone en la vida de Pablo es para esto. Porque ¿qué es lo que dice allí el apóstol? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, verso 7, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Cuidado. No vaya a venir el orgullo a tu vida, no vaya a venir a tu vida la arrogancia. Las debilidades previenen el orgullo y la arrogancia en nuestras vidas, y muchas de ellas están ahí para eso. Las debilidades también nos ayudan en nuestra comunión con los demás. Nos enseñan a ver que necesitamos a otros. Cuando nos sentimos fuertes, muchas veces nos vemos y vivimos de forma más independiente. Pero cuando sentimos ciertas debilidades en nuestras vidas, recurrimos a los otros, recurrimos a los demás. También son buenos para esto. También nos hacen más compasivos con nosotros. Porque cuando nosotros sufrimos en nuestra propia carne ciertas dificultades y problemas, entendemos mejor las dificultades y los problemas de los demás. Por todas estas cosas, tenemos que pensar que debemos alegrarnos aún en nuestras debilidades, porque fortalecen nuestra vida, sobre todo espiritualmente. En tercer lugar, no solo reconocer nuestras debilidades, no solo alegrarnos en nuestras debilidades, sino compartirlas con los demás. Lo que la tendencia natural de nuestras vidas nos hace es taparlas, no decir nada. ¿Quién anda hablando de sus debilidades por ahí? El apóstol Pablo sí lo hacía. Y no solo una iglesia a la cual iba a llegar esta carta, sino que esta carta, como sabéis, circuló por todo el mundo y circula por todo el mundo a lo largo de la historia. Y el apóstol Pablo está expresando aquí abiertamente sus debilidades. Qué hermoso modelo. Nuestras debilidades pueden ser una ayuda muy importante para los demás. Nuestra experiencia puede ser muy útil para los demás. Nuestras aflicciones pueden ayudar mucho a los demás hermanos. Demostrar una imagen de fortaleza, indestructible, de alguien perfecto, de perfección que nos ayuda a acercarnos a los demás. Produce en nosotros una imagen lejana. Necesitamos también compartir nuestras debilidades y con ello podemos bendecir a los demás hermanos o a las demás personas. Normalmente Dios pone cosas en nuestra vida por algún motivo. Dios tiene algún propósito. Reconocer nuestras debilidades, alegrarnos en nuestras debilidades, compartir nuestras debilidades y por último presumir en nuestras debilidades. Digo presumir y no digo gloriarnos, porque gloriarnos es un poco raro, pero gloriarnos significa eso. Cuando el apóstol Pablo está diciendo allí, me gloriaré, voy a presumir de esto, esa es la palabra, esto es lo que quiere decir, voy a jactarme, esa es la palabra, que jactarse tiene otras connotaciones, pero esta es la idea. Voy a presumir no de mis debilidades, y ahí está en la hoja de tus debilidades, es en tus debilidades, porque nadie puede presumir de sus propias debilidades. ¿Cómo es posible esto? Pero el apóstol decía directamente, presumo de en mis debilidades. ¿Cómo lo dice? Lo dice al principio de todo. De mí mismo en nada me gloriaré, de nada presumiré, sino de mis debilidades. Después del verso 9 al final dice otra vez, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, es decir, presumiré
en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo es que podemos presumir en nuestras debilidades? El apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado, estaba acreditándose como apóstol de Cristo ante aquella iglesia y ante aquellos que no lo reconocían. Y él dice, tengo cosas de que presumir, pero ¿sabéis de qué voy a presumir? Voy a presumir de mis defectos. Porque muchos de los que hablaban mal de él seguramente decían, pero mira qué defecto tiene, pero mira, seguramente ponían las debilidades del apóstol Pablo por delante, porque seguramente eran visibles. No sabemos lo que eran, pero podemos imaginarlo, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, pues mira, yo me voy a presumir precisamente de eso. ¿Y por qué voy a presumir de eso? Esto es muy importante. Porque precisamente es donde más se manifiesta el poder de Dios en mi vida, en esa debilidad, en esa circunstancia. Fijaros qué grandeza, qué hombre, el apóstol Pablo. Qué forma de defenderse, que seguro que desarmó a todos sus enemigos y a los que querían, a los que le negaban, ¿verdad?, como apóstol. Seguro que desarmó totalmente con este argumento. Por ello lo que está diciendo es, yo soy débil y tengo debilidades, pero precisamente puedo presumir de eso, porque ahí es donde más se manifiesta la grandeza y el poder de Dios en mi vida. Es decir, Pablo decía, a pesar de este defecto tan grande que tengo, Dios me usa de forma poderosa. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso puedo presumir, es lo que decía el apóstol Pablo. Centrarnos o presumir de nuestras debilidades nos ayuda a centrarnos, hermanos, en el poder de Dios. Cuando vemos nuestra flaqueza y vemos nuestro punto débil, decimos, bueno, yo puedo presumir o puedo jactarme de esto. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de esto, me está usando y me está usando para su gloria. Esa es la grandeza de poder presumir en medio de nuestras debilidades. Esto ayuda a centrarnos en el poder de Dios, no en nosotros. Reconocer nuestras debilidades, alegrarnos en nuestras debilidades, compartir nuestras debilidades y presumir o gloriarnos, en este caso, como dice el apóstol, en nuestras debilidades. Tenemos y necesitamos entender que nuestras debilidades son un instrumento muy útil que Dios utiliza, aún para su gloria, no solo nuestra fortaleza. Y tenemos el desenfoque que nos enseña esta sociedad, donde solamente lo que cuenta es la fortaleza, solamente lo que cuenta es lo más fuerte de nosotros, donde nos sentimos mejor, lo que hacemos mejor. Sin embargo, la grandeza del Evangelio, la grandeza de Dios en nuestras vidas, es que Él muchas veces utiliza lo peor de nosotros para su gloria, nuestras debilidades, nuestras fraquezas. Que el Señor nos ayude a ponernos de esta forma en sus manos, y que el ejemplo del apóstol Pablo y el ejemplo de Ana también, una que sí se vio librada de su debilidad, pero otro que tuvo que convivir toda su vida con ella, pero supieron rendirse a los pies del Señor y supieron ser usados en medio de su debilidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar este punto. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa y grande. Y tú nos sorprendes, Señor, en tu palabra. Y tú con claridad nos haces ver que eres tan grande, que no necesitas nuestras fortalezas. No necesitas nuestras grandezas ni nuestros méritos, sino que aún tú tantas veces te complaces en usar nuestra debilidad, nuestra pequeñez. Te damos gracias, Señor, porque tú has querido hacerlo así. Y tú has querido usar un pueblo insignificante. Y tú has querido y quieres usar a tu iglesia, que somos gente sencilla, normal y corriente. Pero en tus manos, Señor, aquel que se pone en tus manos, tú puedes usarlo para tu gloria. Y te pido, Señor, que esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, lleguemos a entender esto,
que realmente necesitamos ponernos a tus pies y derramar nuestra alma delante de ti como lo hizo Ana, para que tu poder pueda reposar sobre nosotros y para que tú puedas usarnos. Te doy las gracias por todo esto, en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.